Filipenses capítulo 2, versículos 12 en adelante, hasta el final del capítulo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por este tiempo que nos has dado como iglesia para adorarte juntos a través de la alabanza, a través de las ofrendas que hemos dado en este día, a través, Señor, de las relaciones que hemos tenido en esta mañana conviviendo juntos. Y ahora, Señor, rogamos que la palabra tuya pueda hablarnos claramente, aún más claro de lo que podemos leerla hoy día, pero que más que todo, Señor, nos lleve a la acción, nos lleve a ser una iglesia que vive en comunión contigo, una iglesia que se ocupa de su salvación con temor y temblor. Que sea tu palabra la que nos instruya hoy día y tu Espíritu Santo nos lleve a caminar como tú nos mandas, Señor, de acuerdo a la voluntad tuya y para la gloria tuya, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Esta mañana vamos a hablar sobre este texto que trata sobre nuestra salvación, trabajando nuestra salvación. Ese es el tema de esta mañana, o ocupándonos de nuestra salvación. Las damas tuvieron una conferencia martes pasado. Me causó un poco de risa o sonrisa el título de la conferencia. En inglés se llamaba Unstuck. Para los que saben inglés, es desprender. Porque la idea es que hay cosas en la vida que nos atan, que nos apresan, que nos tienen pegados. Esa es la idea de unstuck. Estamos pegados, como con pegamento de ese muy duro. Estamos estancados y no estamos creciendo espiritualmente. Hubieron más de 300 mujeres que vinieron a la conferencia, lo cual es increíble. Es el número más grande que hemos tenido en la iglesia aquí en Grace. Y podemos ver el deseo de las mujeres de saber qué es lo que nos está ocasionando que estemos como un carro que está parado. Está descompuesto, pero se está descompuesto cuando la luz está en verde. Y ustedes saben cómo es eso, los que han tenido esa experiencia, ¿cierto? Cuando se descompone un carro en medio de la luz, hay un sentido de frustración. Pero sin embargo, muchas veces lo que sucede en la vida cristiana es lo opuesto. ¿Qué sucede? Está en verde y nosotros estamos en alto, pero no estamos muy preocupados. Estamos tranquilos.
Y sabemos que debemos arreglarlo. Dios nos ha llamado para crecer en Cristo, para que trabajemos en nuestra salvación, para que nos ocupemos en nuestra salvación y no para quedarnos estancados. Pablo comenzó esta sección, si ustedes recuerdan la semana pasada, en el capítulo 1, versículo 27, él les dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, indicando de que debemos de vivir una vida diferente ante el mundo. Después de haber hablado sobre la unidad, la que miramos la semana pasada, la unidad que debemos tener en Cristo como iglesia, y cuando nos presentó ese ejemplo con ese himno acerca de la encarnación de Cristo, cómo se humanó, cómo tomó forma de siervo, cómo Cristo fue exaltado después y fue otorgado el título de Señor. Ahora Pablo presenta cómo debe de ser la vida práctica para el cristiano. Cristo debe de ser al que declaramos Señor, lo sabemos eso. Debemos de darle esa adoración, esa confesión, y algún día dice la Biblia que todo el mundo va a dar confesión de Él, va a declararle Señor. Pero el señorío de Cristo debe de ser una realidad hoy día en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida individual. Pero no sucede eso. ¿Qué sucede? Vivimos vidas espiritualmente apáticas, letárgicas. Vivimos de domingo a domingo de las migajitas que recibimos. Todo nos molesta a nosotros y nos volvemos en los críticos profesionales de la iglesia. Y no solamente esto, pero si nosotros nos estamos enfocando en ese tipo de actitudes, lo que sucede es, perdemos las oportunidades de compartir el Evangelio con otras personas. Y además, nadie quiere escuchar el Evangelio cuando estamos en esas situaciones. Oro mucho por esta iglesia, por nuestra iglesia Grace, Español, para que seamos una iglesia que vivamos para Cristo. Una iglesia que realmente esté comprometida a Cristo, una iglesia que realmente se someta al señorío de Cristo, que sean discípulos, que produzcan más discípulos para la gloria de Dios. Que podamos decir como Pablo, ¿se acuerdan que dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, y ya no vivo yo, parece una paradoja, ¿cierto? Dice, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Y luego dice más adelante, dice, pero lo que yo vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Interesante, Pablo dice, yo ya no vivo, pero yo vivo. ¿Parece una contradicción eso? No. Pablo está diciendo de que su vida ahora es vivirla para Cristo, pero él está ocupándose también de su vida que Cristo le ha dado, asegurándose de que está haciendo la voluntad que Dios le ha enviado a él a llevar a cabo. En Filipenses 1:6, Pablo escribió y dijo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero nosotros tenemos parte en ese proceso de perfección. ¿Qué significa trabajar u obrar por nuestra salvación? Antes de entrar en lo que es el sermón, ¿qué significa eso de trabajar u obrar por nuestra salvación? Quiere decir que Dios ha comenzado la obra de transformarnos a la imagen de Cristo desde el momento en que conocimos a Cristo. Y ese proceso dura toda la vida, hasta que todos lleguemos, dice Pablo, a ser como Cristo. Ahora, eso no va a suceder para muchos de nosotros antes de nuestra muerte, obviamente. Y antes también no va a suceder hasta que Cristo venga. Y si Cristo no viene, el proceso de crecimiento, de ser como Cristo, durará toda la vida. Eso es lo que Pablo enseña en la Escritura, en Filipenses 1:23 y en otros textos en la Biblia. Pablo dice, vivan como ciudadanos del cielo. Eso es lo que tenemos que aprender a vivir. Y ese es el tema que él desarrolla en este texto y nos da 4 elementos que deben de ser parte de nuestro trabajo espiritual
para crecer en la salvación. Ese proceso de perfección en Cristo. 4 elementos que tienen que ser parte de nuestra vida diaria. No es, hoy aquí hay 4, los voy a cumplir y ya, soy perfecto. Va a durar toda la vida. ¿Cuáles son esos 4? Primero miremos en los versículos 12 y 13. Es obediencia a Cristo. No hay nada de sorpresa ahí. Dice Henry, no, pero yo esperaba algo mejor que es obediencia a Cristo. Por tanto, ¿qué dice Pablo? Amados míos. Mire cómo comienza. Amados míos. Lo está tratando como personas que son sus amados, son muy especial. Como siempre dice, ¿habéis qué? Obedecido. Los filipenses, los de Filipo habían obedecido. Dice ¿qué? Que de ellos habían sido obedientes. Ahora le dice Pablo las maneras de ser obedientes. Primero le dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. La obediencia es en todo tiempo. La obediencia es en todo tiempo. ¿Recuerdan la semana pasada? ¿Quién tuvo que aprender obediencia estando entre nosotros? ¿Quién? Cristo. Y si Él aprendió obediencia, nosotros tenemos que aprender obediencia. Y es obediencia todo el tiempo. Y Pablo les dice, ustedes tienen que obedecer a Dios en todo tiempo. Y dice, no solamente, no como en mi presencia solamente. ¿Sabe qué les digo a mis hijos yo? Especialmente sobre la obediencia. Les digo, porque ellos son buenos para obedecer cuando yo estoy presente. Pero cuando yo no estoy presente, no son obedientes. Entonces tengo que decirles, ustedes tienen que aprender a ser obedientes a nosotros, aun cuando no estamos presentes. Eso es exactamente lo que Dios nos manda a hacer a nosotros. No es como lo que alguien puso esta semana en Facebook, me causó chiste o risa, que decía, me fui al club, pero para compartir, pone ahí, compartir con mis amigos, excepto el pastor. Entonces, no hay tal cosa, no hay tal menú ahí, gracias a Dios, pero me causó chiste porque, excepto el pastor. Entonces, lo que está diciendo es que mientras él me esté viendo, yo tengo que portarme bien. Pablo dice, no, ustedes siempre han obedecido cuando yo estoy presente o yo no esté presente con ustedes. La idea es que la obediencia tiene que ser en todo momento. La obediencia no es para mí. La obediencia es para Dios. Él te ve. A Él tienes que serle obediente. Pablo también dice que la obediencia, es obediencia que va en una misma dirección. Dice, ocupaos en vuestra salvación. Esa palabra ocupaos es trabajar, es energía. Trabajar con energía, nuestra salvación, el camino de la salvación. Es ir por ese camino que Dios nos ha diseñado para seguir como cristianos de una manera constante y continua. Es una obediencia perseverante hasta que llega a su destino. Ya tengo tiempo de no escalar montañas, pero en California lo hicimos varias veces. Subir montañas no es fácil, porque generalmente las montañas tienen realmente lo que llaman en inglés switchbacks o curvas. Y uno comienza y va caminando, y va cantando, va muy alegre, pero a medida que sigues caminando, sigue lo mismo, te vas cansando y vas diciendo, pero ¿dónde está el fin de todo esto? Y sigues, a medida que vas subiendo también, va subiendo la altitud y va subiendo más la montaña. Y recuerdo que cuando mi hijo mayor tenía 9 o 10 años, lo llevamos a escalar una de las montañas más altas en California. Y todavía tengo las fotos subiendo, llegando a la cumbre, con una cara que estaba llorando casi. ¿Por qué? Fue muy difícil. ¿Y sabe por qué? Por esas curvas. Es muy difícil. Pero lo que tenemos que entender es que para ir a esas montañas, primero hay que tener una estrategia, ¿cierto? No es subir corriendo, no llegas. No es tampoco decir, eso va a ser fácil. Uno tiene que tener realmente una estrategia para subir esa montaña. Primero tienes que ir preparado.
Tienes que saber que esto va a tomar tiempo. Tienes que llevar un paso para subir esta montaña. Tienes que llevar suficiente agua. Tienes que llevar zapatos que sean buenos para subir. Esa es la manera de llegar a la cumbre de esa montaña. Pablo dice, la obediencia es así. La obediencia tiene que ser muy enfocada. Estamos subiendo esa montaña, ese camino, pero tenemos que seguir ese camino en esa misma dirección hasta que lleguemos a la cumbre. Debemos de ocuparnos, debemos de esforzarnos en llegar. Y eso toma mucho esfuerzo. Eso requiere que nosotros hagamos más que solamente decir, sí, yo voy a seguir. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, requiere enfoque. Y sabes que toma mucho tiempo. A veces toma 3-4 horas para llegar y 3-4 horas para bajar. Y en nuestra cultura hoy día nos dice que todo tiene que ser, ¿qué? Ya, rápido. La obediencia no es así. La obediencia no es cuando tú quieres y rápido ya. Y ya hice esto y ya estoy bien. No, la obediencia requiere que sigas en esa misma dirección enfocada paso a paso. ¿Cómo podemos mantenernos en este camino? Tienes que acondicionarte a este camino. Tienes que tener ese enfoque, como dijimos, tienes que estar hidratado, dar pasos lentos pero firmes, respiración adecuada. ¿Sabes qué? En el camino espiritual es igual. Necesitas disciplina. Necesitas las disciplinas espirituales, ¿como cuáles? La lectura de la palabra. Necesitas la meditación de la palabra. Necesitas tu tiempo con Dios en oración. Necesitas el ayuno. Necesitas el compañerismo de otros. No puedes hacerlo solo. Pregunta en esta mañana para ti es, ¿cómo están esas disciplinas en tu camino de obediencia a Cristo? Si no te estás ocupando de tu salvación, créeme, vas a ser uno de esos que va a estar sentado cuando los demás van caminando en la montaña. Y dices, ¿qué pasa contigo? No, está muy lejos, yo no voy. Ahí me dicen cómo está arriba. No es así. Dios no nos llamó para quedarnos sentados. Para estar, ¿qué? Atrapados. O como en inglés dicen, stuck, ¿verdad? No nos mandó para quedarnos ahí parados. Pablo escribió esto a la iglesia de Filipo, les dice, ustedes lo han hecho, han sido obedientes, sigan siendo obedientes de esta manera hacia una dirección, ocúpense de la salvación, ustedes como iglesia, lo cual quiere decir que no vamos solos. Este camino no es para caminar solo, necesitas a personas que te ayuden a crecer, que te motiven. Créeme, cuando vas en esa montaña necesitas que gente te diga, adelante, vamos, sí puedes, y sí llegas. Pero créeme, solo no llegas. Si nunca has hecho eso, no vas a llegar. Pablo dice que debemos tener ese tipo de obediencia. En tercer lugar, la obediencia tiene que ser, dice, con humildad, respeto y honor. Dice, con temor y temblor. ¿Qué quiere decir Pablo? Esa idea viene del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se relacionaba con Dios, esa obediencia hacia Dios tenía que ser con temor y temblor. Quiere decir que reconocemos que Dios es tan grande, tan supremo, que la manera de conducirnos es una manera sagrada, es una manera humilde, es una manera de respeto y honor. Y Pablo dice que nosotros debemos ocupar de nuestra salvación, de nuestro caminar con Dios de esa manera, entre nosotros. Quiere decir que como iglesia debemos trabajar juntos en nuestra salvación, crecer en nuestra salvación, honrándonos. Debemos de juntamente respetarnos y honrarnos con ese temor y temblor de que cada uno de nosotros es valioso delante de Dios y que todo lo que hacemos lo hacemos delante de Dios, y por eso vamos a tratarnos con amor, con respeto, con honor y humildad. ¿Te imaginas el tipo de iglesia que seríamos si fuera así? No te imagines. Nomás te dije eso para que te imaginaras. No, hay que hacer eso. La Biblia nunca dice imagínate, dice hazlo. La iglesia debe de hacer esto. Dios nos manda a obedecer de esta manera. Pablo le recuerda a ellos, para trabajar nuestra salvación debemos de obedecer. Ustedes tienen que hacer esto. Versículo 12 dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Pero vean el versículo siguiente. ¿Qué es lo que dice? Versículo 13, porque Dios, ¿qué?
Es el que produce, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa es la parte de Dios. Tenemos la parte nuestra, pero tenemos la parte de Dios. ¿Qué significa que Dios produce el querer y el hacer? Primero es que Él nos da el poder para hacer lo que nos manda. Dice, Dios es el que en vosotros produce esto. Es Dios que nos da el poder para vivir. ¿Cómo lo ha hecho? ¿A través de quién? El Espíritu Santo. Nos ha dado su Espíritu para vivir la vida cristiana, para vivir nuestra salvación en Él. Dice, produce así el querer como el hacer. Pablo les ha mandado a los filipenses a ocuparse o trabajar en su salvación, pero en el versículo 12 dice que esto viene de Él. Nuestro querer y hacer vienen de nuestra dependencia en Dios, el cual obra en nuestra obediencia para hacer su voluntad. Y esto nos recuerda el Juan 15:5, cuando nuestro Señor dijo, permaneced en mí. Dice, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. O el Salmo 127 que dice, si Jehová no edificara la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican. Es por demás que os levantéis de mañana, de madrugada, y vayáis tarde a reposar. Dice, pues que a su amado dará Dios el reposo. Es a los que han puesto su confianza en Él. Dios produce eso, pero lo produce en nuestra vida, en nuestro deseo, en nuestra obediencia para hacer eso. Y dice, por su buena voluntad. Dios quiere guiarte en tu obediencia para hacer la voluntad de Él, no la tuya. Dios lo va a llevar a cabo en tu vida, pero tú y yo debemos de ser obedientes. Y la voluntad de Dios sabemos que es, ¿qué? Buena, ¿y qué más? Perfecta. ¿Qué opuesto pensamos nosotros, cierto? Nosotros pensamos que la voluntad de Dios es lo opuesto. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Y esto es lo que Dios quiere, que nos ocupemos de nuestra salvación de esta manera, siendo obedientes a Él. La segunda manera para ocuparnos, y esto no es tan conceptual, pero tiene tanta importancia para nosotros hoy día, porque lo vivimos mucho. Segundo es, versículos 14 y 15, una vida sin murmuraciones y pleitos. Y de los versículos 14 al 16, aquí en Filipenses, es toda una oración completa. No hay para hasta el final del versículo 16. Están conectadas estas ideas. ¿Cómo es esto de vivir una vida sin murmuraciones y pleitos? Vea lo que dice el versículo 14. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué son murmuraciones? Significa decir algo en baja voz y quejarse con otros. ¿Les doy ejemplo o ya saben qué es eso? ¿O me dan ejemplos? Nuestra vida como iglesia no debe caracterizarse por murmuraciones. Pablo está conectando ese concepto de murmuraciones al Antiguo Testamento. En el libro de Números, el capítulo 14, habla que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿saben qué hicieron por 40 años? ¿Qué hicieron? Murmuraron y se quejaron. ¿Y qué sucedió? Porque se murmuraron y se quejaron contra Dios, ninguno de ellos, excepto 2 personas, entraron a la tierra prometida. Fue Caleb y fue Josué. Todos los demás quedaron enterrados en el desierto. Las generaciones de ellos entraron a la tierra prometida. ¿Y qué fue por qué fue que hicieron? ¿Por qué fue que Dios hizo eso? Porque era una generación, dice, que murmuraba y se quejaba contra Dios. Y Pablo dice, ustedes como iglesia deben de hacer todo sin murmuraciones. ¿Contra quién son las murmuraciones generalmente? Díganme. ¿Contra quiénes? Sean más específicos. ¿Contra quiénes? Contra mí. No les creo. ¿Y contra quién más? En la iglesia, ¿a quién son las murmuraciones? Los líderes. ¿Quiénes más? Entre nosotros. ¿Les doy ejemplos o no les doy ejemplo? Que no quiero que imiten el mal ejemplo.
Pablo dice, en la iglesia no es para vivir con murmuraciones y contiendas. Dice, debemos de evitar murmurar por nuestras situaciones también. Y es posible que los filipenses estaban quejando de su sufrimiento que estaban experimentando por compartir el evangelio. Quizás pudiéramos decir que tenían razón, pero Pablo dice, no, hagan todo sin murmuraciones y contienda. Quizás sería bueno que tuviéramos un compañero en la iglesia que nos observe mientras estemos en la iglesia. Y si nos escucha hablar murmuraciones, nos diga, alto, estás murmurando, estás hablando mal de alguien. Me parece una buena idea para practicarla. Porque eso es la tendencia humana nuestra, es murmurar. Pablo dice contiendas también, la idea es desacuerdos, pleitos, discusiones. Este tipo de comportamiento, dice Pablo, es en contra de la palabra de Dios, es en contra de lo que Cristo nos enseña. Y como creyentes, esto no debe de ser parte de nuestro crecimiento espiritual, debe ser eliminado de nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque este tipo de actitudes destruye la unidad de Cristo en su iglesia. Y recordemos también que ¿a quién servimos? A Cristo. Servimos al Señor. Y cuando murmuramos contra personas o entre unos a otros y tenemos esas contiendas, lo que estamos murmurando es ¿contra quién? Contra Cristo. Eso es lo que falló el pueblo de Israel, porque lo estaban haciendo en contra de Dios. No estaban diciendo los líderes, estaban diciendo, eres tú, Dios, el culpable. Tú fuiste el que nos diste a este tipo de líderes. Tú nos trajiste a esta situación. Tú eres culpable. Pablo dice, no. Eso no es lo que nuestra vida como iglesia debe de ser. Nuestra naturaleza pecaminosa es muy propensa a la murmuración, a las contiendas. Y aunque no parece serio, ¿verdad? Es serio delante de Dios. Y si tú estás en esas prácticas, debes de dejarlas y someterte al señorío de Cristo. Y Pablo dice el resultado de esto, vea el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. ¿Qué produce una vida libre de murmuraciones y contiendas? Pablo nos dice que son. Primero dice, serán irreprensibles. ¿Qué quiere decir eso? Pablo usa tres palabras que usa aquí en griego, tienen la palabra a, la letra a al comienzo, que significa no. No tiene esto. Por ejemplo, irreprensible. La IR significa no en español. Y es muy similar en griego. Es no reprensibles, irreprensibles. Una persona que no se le puede culpar de algo. Cuando vivimos como iglesia una vida sin murmuraciones y contiendas, no hay nadie que nos pueda decir que somos culpables de ello o culpables de algo malo. No nos pueden apuntar el dedo y decir, ven, ahí hay murmuraciones, ahí hay contiendas. No lo ven. Pablo dice, ese es un resultado. Segundo lugar, dice Pablo, para que seáis irreprensibles, dice, sencillos. La palabra es sin mezcla, sin contaminación. ¿Qué quiere decir? Es que nuestra vida en Cristo debe ser libre de la contaminación, de las críticas, de la murmuración, de las disensiones entre nosotros. Santiago lo pone de esta manera, dice, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Dice Pablo, si ustedes practican lo que es no murmurar, no tener contiendas, su vida va a ser una vida pura, sin mezcla, no diluida. Va a haber sinceridad entre ustedes. Y entre nosotros como iglesia debe haber sinceridad y pureza en nuestras conversaciones, en nuestro trato unos con otros. Ahora, si crees que puedes esconderlo, te advierto, no va a funcionar. La murmuración y la contienda siempre brota en algún lugar. Pablo dice que ese será el resultado. Sencillos. Tercer lugar dice, sin mancha.
Y esa es la misma palabra que se usa en 1 de Pedro 1:19 cuando dice que Cristo se ofreció Él como un cordero sin mancha. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a ser descalificados, no vamos a tener mala reputación porque estamos agradando a Dios. Porque no vivimos de esa manera, con murmuraciones y contienda. Pero Pablo continúa, no solo produce esto en nuestra vida, somos irreprensibles, tenemos pureza, somos personas sin manchas. Pero versículo 15 dice, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La vida nuestra como iglesia demuestra lo opuesto que el mundo tiene, lo muestra la iglesia. Y note que Pablo dice que la generación nuestra es, ¿qué dice? ¿Cómo es? Dice, es maligna. Esa palabra maligna significa torcida. Es una generación torcida, dice. Desviada. En su manera de vivir, está desviada del camino de Dios. Y luego dice, perverso, que quiere decir que sigue en ese camino equivocado que es moralmente contrario a la voluntad de Dios. Eso describe el mundo en el que los filipenses vivían, el Imperio Romano. El Imperio Romano era bastante torcido y perverso. Y el ambiente en que vivía era bastante perverso. Puedes leer la historia, puedes ir a buscar un libro sobre ello. Pero lo importante es que eso describe nuestra generación hoy día, ¿cierto? ¿O no? Piénsalo, lo que estamos viendo en nuestra comunidad hoy día, en nuestro país hoy día, es porque la generación, dice Pablo, está torcida, está desviada del camino de Dios y es perversa. Se caracteriza por la maldad y la perversidad, dice. Y esto es un resultado de vivir en la oscuridad. Pero Pablo dice algo muy importante aquí. Dice que si nosotros vivimos sin murmuraciones, sin contiendas, agradando a Dios, ocupándonos de nuestra salvación, dice que nosotros vamos a ser irreprensibles, puros, sin mancha, en medio de una generación, dice, maligna y perversa, seremos, ¿cómo dice? Como luminares que resplandecemos. ¿Sabes qué es la idea de ese luminar? Es una estrella. ¿Cómo son las estrellas? ¿Aparecen cuándo? La noche. Y las estrellas por mucho tiempo fueron guía para las personas. No tenían los compases que tenemos hoy día, ¿cierto? Y generalmente seguían las estrellas. ¿Sabes qué está diciendo? El mundo está torcido. El mundo está desviado. El mundo sigue su camino. Cuando nosotros como iglesia vivimos sin murmuraciones, sin contiendas, vivimos una vida que produce el fruto de Dios en nuestra vida, ustedes van a servir de guía de ese mundo que está perdido. Y más, qué increíble responsabilidad tenemos como iglesia. La iglesia es esa guía para el mundo hoy día, pero si la iglesia no vive de acuerdo al plan de Dios, jamás seremos esa guía. Pero eso nos manda la Escritura. La gente necesita ver la luz de Cristo en nuestra vida y lo va a ver aquí en la iglesia. Y lo va a ver fuera de este edificio también, cuando nosotros vivimos de una manera que le agrada a Él, libre de murmuraciones y contiendas. Y la verdad es, no estamos hablando solamente en este edificio que sucede la murmuración y contienda, sucede afuera del edificio como iglesia. El edificio no limita eso. Pero Dios dice que debemos nosotros de vivir de esta manera, que agrade a Dios, que seamos la guía para este mundo. Trabajar nuestra salvación, dice Pablo, con una vida sin murmuraciones y contienda. Y tercer lugar, dice Pablo también, versículos 16 y 17, que debemos aferrarnos a la palabra de vida. Dice, asidos, aferrados a la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni he trabajado. Pablo está diciendo, ustedes deben de ocuparse de su salvación, aferrándose de la palabra. ¿Qué significa eso? Es retenerla, es defenderla cuando es atacada. Como cristianos sabemos que la palabra de Dios siempre va a ser atacada y como iglesia tenemos que aferrarnos y defenderla. Esa es una de las ideas que trae esta palabra. Pero además tiene la idea de tenerla en nuestro corazón, aferrarnos a ella para resistir, vivir de una manera que es contraria al plan de Dios. Debemos aferrarnos de ella para practicarla y obedecerla. Pero quizás la idea que Pablo tiene aquí en esto es que la palabra de Dios debe de ser compartida. Dice la palabra de vida, como creyentes tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio que está enseñado en la palabra de Dios. Y el evangelio es mucho más que decir cree en Cristo o acepta a Cristo, es vivir de acuerdo a lo que la Escritura enseña, una vez crees en Él. Y los filipenses eran colaboradores con Él y estaban viviendo la palabra de Dios en sus vidas. Y Pablo les anima y dice que ya no se enfoquen en murmuraciones y contiendas, sino que se aferren de la palabra de Dios. Como iglesia, el testimonio de la iglesia es importante, pero igual de importante es lo que cree y lo que vive. Igual de importante también es compartir este evangelio con las personas que no conocen a Cristo. En 1817 el evangelista, no lo conoce, se llama D.L. Moody, que fue un evangelista que predicó en sus tiempos, en el siglo pasado, a más de 100 millones de personas y viajó más de 1 millón de millas. Estaba teniendo juntas en Brooklyn, en Nueva York, y las reuniones eran tediosas. Las personas no eran transformadas ni tocadas y el grupo en la iglesia se redujo a 16 personas. Y al final de una de las reuniones, una señora se le acercó y le dijo a D.L. Moody, señor Moody, hay mucha predicación en Brooklyn, pero si no nos comparte algo de la Biblia, quizás sería de bendición. El señor Moody aceptó esa sugerencia y les dijo que trajeran sus Biblias al día siguiente. Y el día siguiente fue muy diferente, porque enseñó la palabra de Dios y comenzó un avivamiento en esta iglesia. La asistencia subió, mucha gente llegó a conocer a Cristo. ¿Por qué? Se aferró a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Cómo te estás aferrando de la palabra de Dios? ¿Cómo estás aprovechando las enseñanzas que recibes hoy? Las que recibes a las 9:30, las que recibes entre semanas, si es que estás reuniéndote. ¿Y cómo la estás aplicando a tu vida? ¿Cómo la estás compartiendo con otros? Eso significa aferrarse a la palabra de vida. Pablo dice, para que en el día de Cristo, los resultados dice, día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Los resultados es que va a traer gloria y recompensa. Tanto para la persona que ha compartido contigo el evangelio, como para ti que has recibido el evangelio y vivido y aferrado a la palabra de Dios. Esos son los resultados de una vida sin murmuraciones y contiendas, de vivir irreprensiblemente, puros, sin mancha, reteniendo la palabra de vida en nuestras vidas. Y no hay nada mejor para un pastor como Pablo, como para mí, que en el día de Cristo podamos decir, nuestra iglesia vivió para Cristo. Nuestra iglesia fue obediente a Cristo. Nuestra iglesia fue una de esas que vivió sin murmuraciones y contiendas, que vivió aferrado a la palabra de Dios. Eso es el mejor regalo que puedes darle a un pastor en el día del pastor. Cierto, Pablo dice, yo quiero gloriarme en ese día y quiero decir que yo no he corrido en vano esta carrera, porque ustedes han hecho lo que Dios nos ha enviado. Y versículos 17 y 18, Pablo dice, y aunque sea derramado en libación,
sobre el sacrificio. La libación era simplemente una derramación de vino sobre el sacrificio que se presentaba en el Antiguo Testamento. Dice, si yo soy derramado como ese vino que es derramado en el sacrificio, dice, el sacrificio de ustedes, el servicio de ustedes, dice, dice, me gozo y me regocijo. Pablo está diciendo, sufrir para Cristo no me importa con tal que ustedes sirvan a Cristo de la manera que les ha enviado a servir. Pablo dice, vale la pena sacrificarme por ustedes porque Dios ha hecho la obra en ustedes y viven cumpliendo la voluntad de Él. Y Pablo hizo un trabajo mutuo. Ustedes sirven a Dios, yo sirvo a Dios. Y ambos nos gozamos y regocijamos porque Dios está haciendo la obra en nosotros y seguimos fieles en este camino. Leímos los versículos 21 al 30 que no vamos a tratar esta semana, lo puede leer en el internet. El cuarto paso para vivir una vida ocupada en nuestra salvación es aprender de los que imitan a Cristo. Y Pablo va a dar 2 ejemplos, da a Timoteo y da también a Epafrodito. Y pudiéramos durar otros 30 minutos hablando sobre cómo ellos son ejemplos de personas que se ocuparon de su salvación, vivieron para Cristo y demostraron ese sacrificio en el servicio a Cristo. Y cómo son tipo de ejemplo que nosotros debemos imitar. Hoy día tenemos ejemplos también de hombres y mujeres que han servido de esa manera que nosotros debemos imitar. Si quieres buscar alguno de ellos, te puedo sugerir algunas biografías o te puedo mostrar algunas personas que pueden ayudarte. En esta mañana, como iglesia, Dios nos llama a ocuparnos de nuestra salvación. Aquí están las 4 cosas que envuelve. Primero, una obediencia completa, continua y constante. Número 2, envuelve vivir una vida sin murmuraciones y contiendas entre nosotros. Número 3, envuelve vivir una vida aferrada a la palabra de vida, no solo reteniéndola, sino viviéndola y compartiéndola con los que no conocen a Cristo. Esto va a producir gozo en nuestras vidas y las vidas de los demás serán también bendecidos por él. 4, seguimos el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que nos han dejado el ejemplo para nosotros seguir, fieles en nuestro vivir para Cristo. Señor, gracias en esta mañana por la palabra tuya. Ayúdanos a vivir esta palabra que nos has dado en esta mañana como iglesia. Esta es tu voluntad. Queremos rogarte que nos ayudes hoy día a determinar qué es lo que está causando que nosotros no llevemos a cabo tu palabra, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, siendo obedientes a ti, Señor, en todo momento, dejando murmuraciones y contiendas y aferrándonos a la palabra de vida. Revela en nuestro corazón lo que no te agrada hoy día y ayúdanos a vivir como iglesia aquí en Grace Español, una iglesia que te glorifique, que muestre la grandeza tuya y el poder del Evangelio transformador que nos da vida nueva y nos ayuda a ser luminares en un mundo que desesperadamente necesita la luz tuya. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos. Amén.